Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad número 3, sesión número 4. El tema, el gerundio y el participio. Etimológicamente, la palabra gerundio se deriva del latín gerundio, lo que puede representar la acción netamente continua. ¿Qué quiere decir gerundio? Gerundio es parte de un contexto particular de la gramática, donde la conjugación del verbo se demuestra una acción, que ésta no está definida ni por el tiempo, ni el modo, ni el número de personas. Junto con el participio tenemos el infinitivo y el gerundio, que es una de las formas no personales del verbo. Veamos más a fondo lo que es el tema del gerundio y el participio. Las formas verbales, infinitivo, gerundio y participio. Se denomina así porque carecen de las desinencias personales que acompañan al resto de las formas verbales. Además de esto, otra de las características que singulariza a estas tres formas no personales, que es el gerundio, el participio, es que del verbo que éstas pueden desempeñar, además de las funciones verbales correspondientes, les da de un sustantivo, en el caso del infinitivo, que el adverbio, el gerundio únicamente y el último de las funciones del adjetivo que viene a ser el participio. Pero les voy a explicar. Infinitivo es la forma básica, elemental del verbo, cuando hablamos de infinitivo. Y las terminaciones de estos verbos son ir, correr, bailar, saltar, jugar, comer. Estamos hablando de un verbo infinitivo. Y por eso se dice que el verbo infinitivo es el más básico, que el que nosotros conocemos. En cuanto a la estructura del infinitivo, posee dos formas, el infinitivo simple y el compuesto. Cuando decimos que es un infinitivo compuesto, cuando se compone de la unión de un verbo más el verbo utilizar. Por ejemplo, haber reído, haber comido. Ahí estoy hablando de un infinitivo compuesto porque encuentro dos verbos. El gerundio. El gerundio constituye el añadimiento, el añadir a la raíz verbal la terminación endo, ando. En el que los casos de los verbos de la primera conjugación decimos ando. Por ejemplo, el verbo infinitivo es cantar, pero yo quiero convertirlo en gerundio, entonces no digo cantar, digo cantando. El verbo infinitivo es bailar, pero lo quiero convertir en gerundio, digo bailando, saltando. Ya, esos porque terminaron en ar, pero cuando ya yo quiero cambiar al gerundio de un verbo que termine en er, por ejemplo, beber, termine en er, ya no digo bebiando, porque se escucha mal, se dice bebiendo. Entonces, cuando termina, una de las reglas del gerundio, que cuando termine en er, se cambia por la raíz, por yendo, bebiendo, tejiendo, corriendo. Dentro de esto también tenemos los gerundios compuestos, ¿no? Que auxilian al verbo haber y que también presenta ciertos tipos de terminología como habiendo y limpiando. En el participio cambia, ¿no? El participio se hace a través del sufijo ado. Ya no, aquí no ando, sino ado. Por ejemplo, de amar, que es el infinitivo, amado. De despertar, que es el infinitivo, despertado. Pero hay algunos verbos que son irregulares, que sí no los podemos cambiar, como por ejemplo, impreso, ¿no verdad? Yo no puedo cambiar el impreso, el imprimir, no le puedo cambiar por
Y como dice la regla ido, ¿no? Impresivo, no se escucha bien, se dice impreso. La oración, por ejemplo, tenemos que la oración está compuesta de sujeto, verbo, predicado, ¿no? El sujeto quien realiza la acción, el verbo es la acción y el predicado es lo que se dice de la acción. Por ejemplo, las caminatas brindan paz al corazón. Veamos ahora los tipos de predicado que se dividen en complementos directos e indirectos. Como por ejemplo, la luna describe una órbita. Vamos a continuar con la explicación de los participios y el gerundio. Y lo vemos aquí, ¿no? En este cuadrito. El gerundio con los verbos regulares e irregulares. Regular cuando termina en ar, ando. Cuando termina en er, yendo. Cuando termina en ir, yendo. Por ejemplo, irregulares. Decir, diciendo. Pedir, pidiendo. Repetir, repitiendo. Salir, saliendo. Y vamos a ver el participio, como les explicaba, ¿no? En el participio, en vez de la terminación, ya no sería ando, sino ado. En la terminación no sería yendo, sino ido. Entonces vemos que en este cuadro tenemos, ¿no? Que se cambia el gerundio con la forma con la raíz, igual el participio. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Imaginando, de imaginar, imaginando. Imaginando es el gerundio, pero si yo la palabra imaginar la quiero cambiar a participio, digo imaginado. Ya no digo imaginando, digo imaginado. Caminar es el infinitivo, lo quiero cambiar a gerundio, caminando. Pero si lo quiero cambiar a participio, sería caminado. Muchas gracias.